Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro al Héroe, los podcasts semanales en el que uno sale Marvel y sí, y el otro de fútbol, lo que tocó. Y acá estamos. ¿Y cómo estamos realmente? Porque estamos ya en el tramo final de esta Copa del Mundo. Hoy ya estamos a cuartos de final y acaba de terminar el triunfo de España sobre Bélgica 2-1. Ya ayer ganó Francia, le ganó 2-0 a Marruecos. Y tenemos la primera semifinal definida, Francia-España. Quizás un partido de los que van a ser más recordados de historia de los mundiales, un encuentro de dos selecciones muy potentes. Ya vamos a hablar por ahí más en detalle de ese partido. Mañana jugarán Inglaterra-Noruega y hará lo propio Argentina contra Suiza. Y ahí se definirá la segunda semifinal. Así que ya empezamos a tener otro aroma, ¿no? Como había dicho Alejandro Sabela, después de la clasificación contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2014, es cruzar el Rubicón. Porque independientemente de lo que hemos hablado de si, por ejemplo, la discusión de México, jugar el famoso quinto partido sería, a efectos normales, pasar los cuartos de final, o de los últimos, digamos, el registro sería los cuartos de final que hemos visto en estos últimos años. No, que se ha hablado tanto estos últimos años. No, la verdad es que a ciencia cierta México pasó de 16 a octavos. Si querés, técnicamente lo logró, no pasó a una serie como cuartos. Es una discusión complicada de dar con el formato. Lo que sí, no queda ninguna duda, es que pasar a semifinales sigue siendo lo mismo, porque quedan 4 selecciones y porque ya ingresaste entre las 4 mejores del mundo y que además jugás un partido, todos los partidos del Mundial. En este caso son 8, no son los 7 partidos que siempre decimos. Y entonces, claro, le agrega un toque especial. ¿Qué ha tenido esta Copa del Mundo hasta ahora? Yo creo que lo dije por acá. Hasta ahora me pareció un mundial más de historias que de fútbol. Sin embargo, creo que han habido buenos partidos. Creo que ha sido Argentina quien ha tenido los dos partidos quizás más inolvidables de estos 16avos y octavos. Un partido contra Cabo Verde por la sorpresa y contra Egipto por la épica. Lo del otro día contra Egipto sigue siendo de importancia. Pero yo creo que si lo analizamos a la larga, el México-Inglaterra estuvo bueno. Algunos partidos rescato de la fase de grupos, sobre todo de la primera fecha y por ahí algún encuentro como el Ecuador-Alemania o el Paraguay-Alemania en 16avos. Pero pues yo no sé si es un mundial tremendo en cuanto a lo que sucede. No han habido demasiadas sorpresas y también considero que, por ejemplo, Noruega-Brasil estuvo bien, fue un buen partido, pero yo no sé si estuvo lleno de partidazos. Creo que hasta ahora los cuartos nos han dado dos partidos bastante discretos. España-Bélgica se definió sobre el final, pero no lo sé. Creo que hay algo que sí me asombra de este mundial, es que hemos tenido partidos que han habido goleadas, pero no estos típicos partidos como de la Champions, de tantos goles de ida y vuelta, que quizás pase entre España y Francia, pero todavía no ha sucedido. Entonces, me parece realmente complicado analizar lo que viene con ese parámetro, ¿no? No es una crítica. No, que no suene como crítica. Yo no sé si es que se defiende mejor. Yo creo que no sé si es que se defiende mejor. Es que quizás hay mayores miedos o circunstancias de juego que impiden que hayan demasiados goles. Pero pensé que iba a ser un mundial más animado en ese sentido. A ver, ese es un claro indicador de que se defiende mal, ¿no? De la cantidad de goles. A ver, está el recordado PSG-Bayern de la ida. Bueno, fueron 500.000 goles. No quiere decir que, a ver, fue un partidazo, pero también al mismo tiempo marca lo mal que se defiende. Y es un tema a ver, ¿no? Creo que, como les digo, ha sido un mundial de historias. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos en una época de redes sociales. Y esas historias, con un mundial además de 48 selecciones, esas historias, primero, tenés muchas más, y segundo, tenés selecciones que no son participantes habituales y muchas historias en sí, ¿no? ¿Cuánto duraron las historias de Cabo Verde, que arrancaron desde el partido contra España hasta la eliminación con Argentina? ¿Cómo fue el reclutamiento de Pico López a través de LinkedIn? ¿Cómo la historia de Bocini, el arquero? Bueno, todos condimentos. República Democrática del Congo, que casi da el golpe contra Inglaterra. ¿Cuál es su historia? Digo, todo eso. Y después ya tiene una fecha de vencimiento
son las historias de los mundiales, ¿no? Pero en este particular yo creo que es mucho más. Primero, como les decía, porque es mucho más grande, porque hay selecciones que no son habituales, porque hay una mayor producción. Creo que Qatar fue como el primer mundial de TikTok, ¿no? Digamos, pero este es todavía mucho más, porque a medida que pasa el tiempo se amplían las cuestiones. Hay cada vez más programas de streaming, hay cada vez más youtubers. ¿Quién les habla? Digo, sin ir más lejos, es mi primer mundial con una cobertura firme. Yo en Rusia lo había cubierto, pero en Qatar prácticamente no. Entonces, bueno, ahí hay también una diferencia, se suma alguien más, yo, sin ir más lejos. Entonces, desde el lado periodístico fue eso, fue contar historias, encontrar detalles, situaciones y demás, más que de lo estrictamente futbolístico, que por ahí se ha dado más la lógica, que por ahí no hemos tenido partidos tan tremendos. Me parece que los octavos fueron, creo que quizás mejores que los 16avos. El Paraguay-Francia fue un partido interesante por cómo se dio, no sé si tanto por la dinámica de cómo se plantó Paraguay. Y creo que Argentina ha entregado dos partidos muy emocionantes. Primero porque el partido con Cabo Verde fue tremendo desde lo que se vivió y desde la posibilidad latente que Argentina se quede afuera. Y después con Egipto, la posibilidad recontra latente que se quede afuera. Con una selección de mayor orden que Cabo Verde, pero que también era una sorpresa que Argentina se quede afuera con Egipto. Era un impacto grande, realmente. Entonces, bueno, creo que esa es la dinámica de esta Copa del Mundo. Ahora es un momento crucial. Ya queda mucho menos, ya hay más ojos puestos en menos cosas, ¿no? Nosotros éramos en la fase de grupos que era toda una cuestión muy grande, una fase de grupos gigante, con muchas cuestiones para ver. Y ya ahora, a partir de mañana, bueno, cuando termine Argentina, que va a terminar el domingo, cuando termine todo y ya tengamos el domingo con las semifinales, nos van a quedar muy pocos partidos del Mundial. Nos van a quedar 4 encuentros, las dos semifinales, a partir por tercer puesto y la final. Y ahí va a cambiar bastante lo que vemos. Y como siempre termino diciendo, creo que al final del Mundial vamos a tener mucho más todo. No quiero decir que fue malo el nivel del Mundial. Creo que a nivel futbolístico, no sé si nos dieron grandes partidos. Hasta ahora no han sido tanto los partidos memorables. No lo sé. Considero un poco eso. También hay un montón de cuestiones para revisar del Mundial en cuanto a la organización, pero después, por el lado bueno, creo que hemos visto selecciones muy interesantes, cuestiones nuevas del fútbol, el gran nivel de las figuras, porque está siendo el Mundial de las figuras, porque las figuras se están jugando muy bien y están rindiendo, y bueno, veremos qué historias nos quedan ya mañana, y el domingo analizaremos ya todo lo que tiene que ver con lo que viene con las semifinales definidas. Gracias por haber estado al otro lado, nosotros nos vemos el domingo, hasta tanto, que estén bien, chau chau.